Hola a todos, un saludo. Vamos a continuar con las conferencias y específicamente hoy vamos a continuar con la unidad 5, los delitos contra la propiedad, que como ustedes saben, pues ya habíamos iniciado en unas primeras sesiones con la explicación sobre el tipo básico de hurto. Hoy vamos a continuar en esa misma línea con otras modalidades de hurto y la figura de robo. Vamos a ver seguramente uno o dos videos, ¿no? Grabaría en este momento. Como le dije en la clase anterior, en la conferencia anterior, iniciando delitos contra la propiedad, establecimos las características, los elementos esenciales y accidentales del tipo básico de hurto. Vamos a continuar hoy con el hurto agravado y el hurto calificado, específicamente los artículos 452 y 453 del Código Penal, que al igual que explicamos respecto al homicidio, para estas modalidades de hurto agravado y hurto calificado son válidas todas las explicaciones que se dieron con respecto al tipo básico de hurto, salvo, y a eso es que nos vamos a referir preferentemente, salvo alguna circunstancia que se añade, que concurre en la comisión del hurto o que sustituye alguna de las del tipo básico. Normalmente se trata de circunstancias en las que se comete el delito de hurto que se afectan otros intereses y el legislador, por lo tanto, considera esto más grave. La primera modalidad, entonces, hurto agravado. Está previsto en el artículo 452 del Código Penal, que les sugiero leer con calma. Aquí están resumidos los 8 numerales, no están copiados pues textualmente, como hemos dicho, cada uno tiene el código en su mano, pero lo puse en la lámina para una explicación general, ¿no? Esta modalidad de hurto agravado podemos resumirla, fíjense, de los 8 numerales hay 6, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7, 1, 2, 3, 5, 6 y 7, que tienen la característica siguiente. Debe darse en el hurto la concurrencia de dos elementos. Uno que tiene que ver con un elemento de lugar, un elemento espacial. Y otro que tiene que ver con la naturaleza, con las características del objeto material sobre el cual recae el hurto. Siempre deben dar, para que haya el hurto agravado, deben darse los dos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense el primero. El primero dice, si el hurto se comete en oficinas, archivos o establecimientos públicos, referencia espacial, referencia de lugar, y el hurto se comete sobre las cosas conservadas en esas oficinas, archivos o establecimientos públicos o sobre otros objetos destinados a uso de utilidad pública. Aquí evidentemente vean que además de un daño a la propiedad también se afectan intereses generales e intereses de la administración pública y al final de cuentas intereses de toda la colectividad. Si el hurto se comete en alguno de estos lugares, oficina, archivo o establecimiento público, y sobre las cosas conservadas en ellos u otros objetos destinados a un uso de utilidad pública, el hurto se agrava. Un ejemplo rápido que excluiría esto. En una oficina pública, aquella donde se trabaja por los funcionarios, donde se desarrollan las actividades públicas, por ejemplo, un funcionario deja su palto en el espaldar del asiento y viene otra persona y le mete la mano en el bolsillo y le quita un bolígrafo. Efectivamente, el hurto se cometió en una oficina pública, pero no se trata de un objeto que, por su naturaleza, está relacionado con esa oficina pública en el sentido de que se conserva ahí, es un objeto destinado a utilidad pública. No, es un objeto, digamos, de importancia solo en principio para su poseedor, ¿verdad? Ahí no se daría esto. Tienen que darse, repito, las dos circunstancias. El numeral 2 es el denominado hurto funerario, conocido en la doctrina como hurto funerario. Referencia espacial tiene que cometerse en cementerios o en tumbas o sepulcros. Puede ser que las tumbas o sepulcros, como ustedes saben, pues no estén en un cementerio, ¿verdad? Normalmente están, pero no necesariamente. Pero no basta el elemento espacial, también el elemento referido al objeto. El hurto debe cometerse en cementerios, tumbas o sepulcros sobre las cosas que constituyen su ornamento o protección. La barandita, la crucecita que se pone en la lápida, las que se hallan sobre los cadáveres
o se hubieran sepultado con estos. Abrieron la tumba y le quitaron el reloj con el que habían enterrado el cadáver, X. Vean cómo, además de la afectación a la propiedad, se afecta evidentemente el interés que la sociedad tiene de respeto, de culto a sus difuntos. ¿Ok? Deben darse, repito, las dos circunstancias, en cementerios, tumbas o sepulcros, y además sobre cosas que constituyen ornamento, protección de esos, del cementerio, de la tumba, del sepulcro, ¿verdad? Las que se ven sobre los cadáveres o las que han sido sepultadas con ellos. En el tercer numeral, igual, es el denominado en la doctrina hurto sacrílego, sobre las cosas y naturaleza del objeto, sobre las cosas que sirven o están destinadas al culto, culto de cualquier naturaleza, por supuesto, los autorizados por el Estado. Y además el elemento espacial en los lugares consagrados al ejercicio del culto, sus anexos o los destinados a conservarlas. ¿Okay? Fíjense, el culto muy conocido, lamentablemente, por ejemplo, tomando el culto católico, lamentablemente es muy frecuente que se introducen en la capilla, se introducen en la casa parroquial, se apoderan del cáliz, se apoderan de los objetos relacionados íntimamente con el culto, los objetos necesarios para el culto. Precisamente se afecta propiedad, pero se afecta también el interés que la sociedad tiene por el respetar el culto que al cual cada ciudadano tiene derecho a, digamos, a practicar, ¿verdad? Es el famoso hurto sacrílego. Repito, deben darse también las dos circunstancias. No que yo me metí allá en la fábrica de metales, allá donde estaban elaborando un cáliz y me lo hurté, no será este. ¿Por qué? Porque no fue en un lugar destinado al culto. ¿Ok? Deben darse, repito, las dos circunstancias. El numeral, después veo el 4 y el 8. El numeral 5, en esta misma tónica, elemento espacial y elemento que tiene que ver con el objeto material. El objeto material tiene que ser objetos o dineros de los viajeros, y además debe el hurto cometerse en vehículos, estaciones y oficinas de transporte. ¿Ok? Esto tiene que ver con lo siguiente. La posición de viajero. Viajero no es simplemente el que va de un lugar a otro, no, sino el que va de un lugar a otro en viaje no frecuente, en viaje no acostumbrado. Vean la finalidad de la disposición, aquí tienen que entenderla claramente. Cuando uno está de viaje, en tránsito, que si voy para el aeropuerto, que si voy al terminal para agarrar el autobús porque voy para el interior, aquí. Normalmente, como no son viajes a los que estamos acostumbrados diariamente, no es que voy yo todos los días a la universidad y regreso, sino que son viajes, repito, no frecuentes. De alguna manera, se supone que bajamos un poco la guarda de nuestras cosas, porque estamos pendientes de las circunstancias propias de ese viaje, ¿verdad? Estamos allá en el aeropuerto y con las maletas, y entonces estoy viendo la pantalla para ver el avión a qué hora sale, dónde es la cola. Dejo un poco, bajo la guardia, repito, sobre la maleta. Hay unos sinvergüenzas que aprovechan esos momentos, esa particular situación subjetiva del viajero para apoderarse de esos objetos. Los objetos de los viajeros en lugares, vehículos de transporte, del viaje, pues las estaciones de transporte, todas estas cosas. ¿Okay? Importante las dos referencias. El numeral 6, animales, objeto material, que estén en establos o dejados en campo abierto por necesidad. Una protección especial para los animales que por su naturaleza, por razones especiales, tienen que ser dejados, vamos a decir, a la probidad pública, a la buena de Dios, bueno, en unos establos o a campo abierto. Entonces, necesariamente el poseedor tiene que bajar la guardia, bueno, tiene que confiar en que no se lo van a llevar. Y resulta, si alguien viene y se apodera valiéndose de estas circunstancias, se cometería el hurto agravado. Recalco esto que acabo de decirles, valiéndose de estas circunstancias. Recuerden, son delitos dolosos. Todas estas circunstancias deben ser abarcadas por el dolo del sujeto activo del hurto. Por lo tanto, debe valerse, debe conocer que está en presencia de estas circunstancias y valerse de ellas para cometer el hurto. ¿Ok? Y el numeral 7, para completar esta dualidad de elementos, sobre maderas en locales de venta, materiales destinados a alguna fábrica, relaciones más que todo con construcción, productos desprendidos del suelo. Pero todo esto, dejados por necesidad u otro motivo en lugares abiertos.
Hay determinados objetos. Aquí el legislador señala en general maderas, era muy común, y todavía en el interior, y más ahora en esta época que ni siquiera hay gas para cocinar. Ventas de maderas. Vista la naturaleza de ese objeto, era necesario, bueno, tenerlos en campos abiertos, ¿verdad? Aunque hay muchas madereras que ya han tenido que poner muros, visto la gran cantidad de hurtos, ¿verdad? Materiales de construcción. Si uno tiene una casa y van a construir, van a hacer una pared X, normalmente se acostumbraba que en la calle, frente a la casa, ahí se iba colocando el cemento, los ladrillos, mientras los obreros iban trabajando. Necesariamente, por la naturaleza de eso, pues se dejaba un poco a la probidad pública, ¿verdad? A la confianza de todos. Si alguien se aprovecha de eso, se cometería el hurto agravado. Igual productos desprendidos del suelo, mientras se está recogiendo la cosecha, todas estas cosas que necesariamente, mientras llega el camión para meter, se apoderan de estas cosas, es hurto agravado. ¿Okay? De alguna manera se exige mayor responsabilidad porque se está afectando, se está vulnerando la confianza que el poseedor depositó en todos, vista la naturaleza de los objetos. Okay. Por último, el numeral 4 y el 8, ligeramente distintos. El 4, sobre una persona usando astucia o destreza en lugar público o abierto al público. Un elemento espacial necesariamente tiene que ser en lugar público, es decir, aquel al cual todos podemos concurrir sin ningún tipo de condiciones, una plaza, la vía pública, o abierto al público, es decir, lugares privados, pero que en determinadas condiciones, bajo determinados horarios, cumpliendo determinadas condiciones, están abiertos al público, un restaurante, ¿no? ¿Qué pasa? Esa referencia espacial, pero algo adicional ligeramente distinto. El hurto debe cometerse sobre los objetos que lleva una persona y además usando astucia o destreza. Astucia, facilidad para distraer, destreza, habilidad, por ejemplo, de manos. Un ejemplo claro, que es el que coincide exactamente con este tipo de hurto, el carterista. El carterista. En lugares públicos, X, siempre hay un vivo que empieza a decir, oye, empieza a mirar para el cielo y todo el mundo empieza a copiar y a ver al cielo, ¿verdad? Mientras, distraídos, viene alguien y le mete por supuesto, en complicidad con el que distrajo o que fue el mismo que distrajo, le mete la mano en el palto a la persona, le mete la mano en la cartera a la señora para quitarle algún objeto. Es el típico caso entonces del carterista, sobre una persona usando astucia o destreza en lugar público o abierto al público. Y por último, el numeral 8, muy utilizado, fíjense, son objetos que por la costumbre o por su propio destino necesariamente quedan expuestos a la confianza pública. Vean que de alguna manera esta expresión la hemos usado antes. Hay algunos casos aquí de objetos que necesariamente tenemos que dejarlo el respeto de los demás. Bueno, aquí es la ampliación. En general, todo objeto que, y esto debe demostrarse, que por razones de costumbre o por su propio destino, tiene que ser dejado a la confianza pública. No nos queda de otra. Mire, las alcantarillas se llevaron los postes de la luz de la vía pública. Este era un numeral muy utilizado antes de la ley sobre hurto y robo de vehículos automotores para aplicarle a quien se apoderaba de un carro que había la costumbre de dejarlo estacionado en la calle. ¿Ok? Era el típico caso. Hoy en día, si se trata de un vehículo automotor, ley sobre hurto y robo de vehículos automotores sería la aplicable. Pero, por ejemplo, en algunas ciudades, todavía en Caracas puede que sea, hay mucha gente que en el porche, lo que llaman el porche, en el jardín X de su casa, tiene materos, tiene hasta un jueguito de pantry, ¿verdad? Oye, que de repente todas las noches antes de dormir no van a meter todo eso para adentro, bajo llave. Normalmente se acostumbra a dejarlo ahí. Bueno, esos son objetos que por su propio destino quedan expuestos a la confianza pública. ¿Ok? Los bombillos de la vía, los que están en los postes de la vía pública, todas estas cosas, ¿no? En algunos tipos de venta de alimentos, hoy en día que han proliferado nuevamente en nuestras ciudades, los vendedores ambulantes que paran en una esquina un fin de semana y aquel poco de guacales con legumbres, verduras, X, a pesar de que tienen una serie de empleados ahí que están vigilando, pues de alguna manera
eso está expuesto a la confianza pública, porque yo estoy por allá atendiendo el negocito, me está pagando una señora, el empleado aquí está atendiendo a otro, y por allá vino un vivo y se llevó no sé, los pimentones, ese tipo de cosas. No necesariamente, ojo, esto sucede en toda venta, hablando de este tipo de mercancía, no en cualquier supermercado. Fíjense que en la doctrina ustedes revisan, normalmente se pone un ejemplo, el apoderarse de los objetos en los mercados. No, un momentico, depende. Este ejemplo que les estoy colocando, que todavía existen, ¿verdad? Pero hoy en día, por ejemplo, un caso que sucede en un supermercado, dentro de un supermercado, ustedes fueron, no sé, al Plaza, al Gama X, y adentro se apoderan de algo. Bueno, pero es que eso está ahí expuesto, en un momentico, expuesto. Ustedes no han visto el dineral en cámaras de seguridad que tienen esos negocios. El dineral que pagan en empleados, vayan un día a un mercado de estos o a un farmatodo X en general. A una hora que no haya tanta gente, para que vean que si hay gente, a lo mejor usted es el único que está comprando, pero en cada pasillo hay uno en cada esquina, un vigilante, ¿verdad? Hay cámaras de seguridad, es decir, no está expuesto a la confianza pública, en mi opinión, en ese caso concreto, ¿ok? ¿Qué pasa? Precisamente porque no creen en la confianza pública y por eso pusieron aquel poco de vigilancia, ¿ok? Habría que ver caso concreto. Estos casos de hurto agravado, la pena es mayor, prisión de 2 a 6 años. ¿Ok? Piensen en ejemplos de cada uno de estos numerales. En la lista hay varios casos de ellos. De inmediato, el hurto calificado en el artículo 453 se supone que es un delito de mayor gravedad. La pena es mayor, prisión de 4 a 8 años, y si se dan 2 o más de estas circunstancias que vamos a ver, 6 a 10. Una diferencia clave con respecto al anterior. Vean que el anterior, el hurto agravado, una sola pena, independientemente de que en el caso concreto se den 2 o más de estas circunstancias. Siempre la pena va a ser la misma. En cambio, el 453, el calificado, por una circunstancia, 4 a 8 años. Pero si se dan en el mismo hurto 2 o más, 6 a 10. ¿Ok? Esto es importante. El hurto calificado. También no está copiado el artículo, simplemente palabritas claves para recordar. Por ejemplo, el numeral 1 es el famoso hurto con abuso de confianza. Si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra o de una habitación aún temporal entre el ladrón y su víctima. Y si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestos a la buena fe del culpable. Hurto con abuso de confianza. Primero, debe existir una previa relación de confianza entre el sujeto activo y el pasivo. Relación de confianza que nacerá de lo que dice aquí en el artículo, a lo mejor con términos a lo mejor no actuales. Cambio de buenos oficios en general, algún servicio que le haya prestado uno al otro, ¿no? No sé, yo visitando al médico, el paciente visitando al médico, el médico que se apodera de los objetos que tiene la señora en la cartera mientras la señora estaba desvistiendo, o viceversa. Arrendamiento de obra, relación laboral, entre otros casos. Por cierto, el contrato de trabajo, como ustedes hoy lo conocen, la ley del trabajo, en el siglo XIX era arrendamiento de obra, era lo que existía, regulado por el Código Civil. No existía contrato de trabajo como la primera ley del trabajo en Venezuela, si mal no recuerdo, en 1930 y pico, algo así. Ok. O de una habitación, este es lo más común, a un temporal entre sujeto activo y pasivo, ¿verdad? Esto de la habitación que tiene que convivencia, así sea temporal, yo estoy visitando a mi amigo en su casa y él me ofrece un café y mientras va a buscar el café en la cocina, yo agarro un objeto y me lo meto en el bolsillo. Eso es hurto con abuso de confianza. Vean que estábamos conviviendo de una manera temporal, pero no basta con que existe esta relación de confianza, sino que además el objeto debe ser de aquellos que, debido a esa relación de confianza, quedan expuestos a la buena fe. Oye, el amigo mío entró allá a buscar el café y, por supuesto, él no va a llevar todo lo que está en la sala, no se lo va a meter en el bolsillo y yo me apoderé de una cosa de esta, ¿verdad? El médico, mientras está la paciente desvistiéndose allá, o el paciente X, que tiene algunos aparaticos en la salita donde se desviste, bueno, no va a estar revisándolo a ver. Bueno, resulta que ahí se apoderan de algo. O viceversa, dejó la cartera la persona ahí en el escritorio del médico y el médico, mientras la persona está divirtiendo, le abre la cartera y se aprovecha de algo, ¿verdad? Ok, hurto con abuso de confianza. El segundo caso, el hurto calamitoso, lo podemos resumir.
si para cometer el hecho el culpable se ha aprovechado de las facilidades que le ofrecían algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del ofendido. Hurto calamitoso. Hurto valiéndose de una calamidad. Recuerden, es un delito doloso, es necesario que el sujeto activo se valga de propósito de alguna de estas circunstancias. Yo aprovecho que, debido a un desastre natural, una calamidad, un terremoto, una inundación, un motín, una rebelión, una manifestación pública que termine en saqueo, ¿verdad? Es decir, ante esos eventos, evidentemente la debida protección que la gente tiene sobre sus cosas baja, porque la gente está más pendiente de aquello, ¿verdad? Imagínense ustedes la gente, un terremoto, la gente sale despavorida de su casa, hasta dejan la puerta abierta, alguien se aprovecha de ello y se apodera de las cosas, se está valiendo de ese desastre para ello, ¿ok? Las desgracias particulares del ofendido también, ya no se trata de un evento que afecta a una gran cantidad de personas como un desastre, una calamidad, un motín, una perturbación pública, sino las desgracias particulares del ofendido. El caso típico, aquel que se desmaya en la calle, que está enfermo, que sufre un accidente, ¿verdad? Y alguien se aprovecha de que este señor, como está en esa circunstancia, baja la guarda de sus cosas para apoderarse de sus objetos, ¿no? El caso que aquel se accidenta en el carro y la gente en vez de acercarse para ayudarlo, porque el hombre está ahí herido tal, la gente se acerca pero para quitarle el reloj. Eso es un hurto calamitoso, ¿ok? Por cierto, en el examen, en algunos de los casos, a quien le tocaría, había algo de hurto calamitoso. Por supuesto, no exigí que me pusieran 453, bastaba con que pusieran hurto, que era lo que habíamos visto para ese momento, ¿no? Aquel que se encuentra con un amigo que está desmayado y tal cosa, y no lo ayuda, incurría en omisión de socorro, pero además aprovecha y le quita la cartera, o le quita el reloj, algo así. El hombre desmayado. Desgracias particulares de los ofendidos. En el numeral tercero, si no viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o en alguna casa u otro lugar destinado a la habitación. Aquí el o, vean que lo pongo en rojo y en interrogante por lo siguiente. Hay quienes consideran que estos son dos circunstancias distintas. Cometer el delito de noche, una, o cometer el delito en lugar de habitación. Por la famosa o. Lo que pasa es que cuando uno hace una interpretación sistemática, interpretación histórica de la norma, se da cuenta que es una sola. Y el o lo metieron aquí sin ninguna justificación. Lo metieron aquí, digo, en Venezuela. En el Código Sanardelli, donde se origina esta norma, decía de noche en casa de habitación. ¿Ok? Las dos circunstancias. En casa de habitación y de noche. ¿Ok? Pero bueno, hay esa duda en la jurisprudencia. Normalmente, pero yo creo que más que todo por ignorancia o flojera de averiguar, le dan crédito absoluto a la O. Lo ponen como circunstancia. Resulta que si el hurto es de noche, hurto más la agravante del 77. ¿No? Hurto en habitación, también el 77 hay un agravante, ¿verdad? Cuando están las dos cosas unidas, siguiendo la interpretación histórica de la disposición, de noche en lugar de habitación. El numeral cuarto, no lo voy a leer, que es muy largo, ustedes lo revisan, el hurto denominado hurto con fractura. Yo rompo, destruyo, fracturo los cercados, la protección del objeto para llevármelo. Reventé la ventana, reventé la puerta para meterme en la casa. Eso es hurto con fractura, ¿ok? Para cometer el hecho, ¿verdad? Para introducirme o para salir, puede ser, ¿ok? En todo caso, eso no tendría relevancia. Yo rompo, destruyo la protección natural de las cosas. ¿Okay? Evidentemente, es un grado mayor de responsabilidad porque a pesar de que el poseedor fue muy diligente en protegerlas, pues vino otro y se aprovechó de ello reventando. El numeral quinto tiene que ver con el hurto, vamos a decir, abriendo cerraduras. Precisamente, algo parecido al anterior, aquí no la rompo. Desactivo una protección natural que conocemos, bueno, cerradura X, de candado, de una puerta X, ¿no? de una caja fuerte, lo que sea, ¿verdad? Pero no destruyendo, no fracturando, sino utilizando una llave falsa, es decir, desactivándola con un instrumento, la cerradura con un instrumento que imita la llave, o con instrumentos parecidos, que si lo que llaman una ganzúa, llave maestra, estas cosas, ¿no? O usando la llave verdadera, pero perdida por el dueño,
o la llave dejada por el dueño, aquello que uno ve en la película, yo no sé si todavía lo hacen, o alguien ay, no, mire, yo te voy a dejar la llave ahí en la matica a la entrada de la puerta, tú en la matica la revisas, ahí está la llave, bueno, es la llave dejada por su dueño. Yo agarré, claro, yo no soy el a quien se la dejaron, sino yo me di cuenta de eso, agarro la llave y entro, es la llave dejada por su dueño, ¿ok? O la que le fue quitada previamente, o la que yo retuve indebidamente, ¿ok? En todo caso, lo característico, no se destruye la protección, sino se desactiva, vamos a decir, limpiamente la cerradura. ¿Ok? El numeral 6, el hurto con escalamiento. En general, yo para introducirme, para apoderarme del objeto, introducirme al sitio donde estaba, o para salir de él, entro por vía no destinada al efecto. ¿Ok? Entro por una vía distinta. Me metí por la ventana, por ejemplo. Pero además, no basta eso, entrar por vía no destinada al efecto, sino además entrar valiéndome de medios artificiales, una escalera, no sé, una soga, o a fuerza de agilidad personal. Este caso del numeral 6, hurto con escalamiento, es el típico caso que podemos llamar el hombre araña, pues. Aquel que se baja con una cuerda para el piso tal y se metió por el balcón, o se subió y se metió por allá por un boquetico de la ventana y se metió, es el hurto con escalamiento. Vean que se trata de algo más grave, oye, porque vence la protección que el sujeto activo, la efectiva protección que el sujeto activo pretendía tener para custodiar sus objetos, ¿no? Ahora, no, repito, no es la simple vía no destinada al efecto, sino además que se haga uso de medios artificiales o agilidad personal, ¿ok? No es que, yo recuerdo un caso concreto que conocí hace muchísimos años en una casa rural por allá por los valles, por allá por Guatire, la zona rural por allá, un ranchito de bares que, ok, no entró por la puerta, entró por un huequito que estaba al lado de la puerta porque ya la casita estaba tan destruida que era facilito. Eso no es porque realmente no había protección, fácilmente cualquiera pudiera entrar, ¿verdad? Este es el caso típico del hombre araña, aquel que sí se mete, tiene que brincar, ágil. Bueno, se han conocido casos incluso que usan a personas, a menores o a personas muy delgaditas, bajitas, para meterse por ventanas chiquiticas que están por allá en el último piso para entrar al recinto, ese tipo de cosas. El numeral 7 lo resumo diciendo hurto violando sellos públicos. Hay algunas oportunidades en que la autoridad somete a un control, vamos a decir, temporal, algún recinto, algún local, por muchas razones. Bien sea porque ahí se cometió un delito mientras se hacen las experticias, bueno, vamos a cerrar este apartamento donde hubo el homicidio. Vamos a cerrar este local comercial porque está violando las disposiciones del Seguro Social o porque la cuestión de los precios es que le ponen, ustedes saben que le ponen que es un cintillo y una calcomanía cerrado, X, algo así. Bueno, eso es una manera de la autoridad pública decir, mire, esto está cerrado, que no puede estar sacando cosas ni metiendo cosas, ¿verdad? Si alguien viola, esos son los sellos, por ejemplo, es una modalidad del sello público. Para apoderarse de los objetos, vean que además de la propiedad, hay un interés afectado adicional, por eso el hurto se calificaría en esos casos. El numeral octavo, resumido, hurto con disfraz. Hurto con disfraz. Si el delito de hurto se ha cometido por persona ilícitamente uniformada, usando hábito religioso o de otra manera disfrazada. En general, como al final me dice, o de otra manera disfrazada, en general es hurto con disfraz. ¿Qué pasa? El sujeto activo modifica su apariencia exterior, se disfraza, modifica la apariencia exterior, en eso consiste el disfraz, de manera de actuar con mayor seguridad porque cree que en caso tal va a ser muy difícil que lo reconozcan, actúa entonces con mayor seguridad. Eso el legislador lo considera más grave, hurto con disfraz. Ojo, aquí el legislador se puso a señalar algún tipo de disfraz, persona ilícitamente uniformada o usando hábitos religiosos, pero claro, usando sin derecho, ¿ok? Se supone que fue el que se disfrazó, el que colocando su uniforme, no sé, de militar o de empleado de tal empresa o de un liceo, ¿verdad? O
me disfracé colocándome un hábito religioso. Oye, no, mire, este es un señor, este es un santo el que vine ahí. No importa, dejemos las cosas ahí, era un tronco de ladrón. Ojo, ilícitamente. El disfraz no es mi apariencia normal, no es mi forma normal de manifestarme ante los demás, sino la cambio. Por lo tanto, mire, puede haber un ejemplo, un cura ladrón. Pero andaba con sotana. No se da esto, porque ese no está ilícitamente uniformado. Puede haber, oye, este ejemplo sí es sumamente raro, ¿verdad? Ustedes me dirán, un militar ladrón, un policía ladrón, pero policía de verdad, ¿no? Dígame, policía ladrón, eso es un caso bien raro que suceda, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país. Ese no está ilícitamente uniformado. No incurriría en esto, incurriría en otras cosas, ¿ok? Esto es cambiarse la apariencia exterior. Aquel policía, bueno, en un país, no Venezuela, en un país ya esto será, ya somos tan descarados que el policía uniformado lícitamente no tiene problema en estar robando, en estar hurtando cosas, ¿verdad? Con astucia le quita el celular, le quita la plata a la persona a quien le está pidiendo documentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un país normal, por supuesto, ningún policía legítimo, ningún militar legítimo, ningún sacerdote legítimo que le guste hurtar va a ir a cometer el delito con su uniforme habitual, ¿no? Más bien se disfrazaría, es decir, se quitaría eso para que no lo reconozcan. Ok. El numeral 9, simplemente cantidad de personas que concurren en la ejecución material cuando es cometido por 3 o más personas reunidas. El hurto se califica, el legislador entiende que actúan con mayor seguridad también porque van en grupo, 3 o más, estableció el legislador. El numeral 10, el hurto cometido valiéndose de la condición simulada, es decir, no es verdad, es simulada de funcionario o con un documento de identidad falsificado. Por supuesto, se parte de la credibilidad, de la autoridad, del respeto que inspira un funcionario, ¿verdad? Precisamente yo para entrar a la casa, por ejemplo, imagínense usted en una casa, bueno, yo me valí, simulé mi condición de funcionario. Bueno, y como en Venezuela un funcionario público, oye, bueno, esos son unos santos, vamos a dejarlo pasar. Y por eso entré valiéndome esa condición y cometí el hurto, ¿verdad? O los documentos de identidad también tienen una presunción de credibilidad, una cédula, o también documentos de identidad de una empresa, ¿verdad? Yo me presenté como, y saqué una documentación, mire, yo soy empleado de DirecTV, aquí está, mire, autorizado, incluso era por Conatel, que intervenimos, aquí está, yo soy empleado, y vengo a retirar, pues, su decodificador, aquí está, mire mi uniforme, vean cómo, incluso hasta 2 circunstancias, documento de identidad falso, la persona se me presentó con un falso nombre, con un carnet falso de la empresa, ¿verdad? Además que llevaba hasta un uniforme de DirecTV, la camisita y el sellito y la cosa, para introducirse en la casa bajo el cuento de que se iba a llevar legítimamente el decodificador, iba a desmontar la antena, porque usted sabe lo que querían era simplemente hurtar. Ok. Y por último, el numeral 11, el hurto de cosas destinadas notoriamente a la defensa pública o a la pública reparación o alivio de algún infortunio. Tomando en cuenta la naturaleza del objeto material, el legislador en este caso califica el hurto, agrava la pena, ¿verdad? Cuando son objetos que su destino es beneficio de todos, ¿ok? Mire, que lo usan por el valor, esto se comete lamentablemente mucho por el valor del metal. Se hurtaron las señales de peligro que habían colocado en la autopista, en la carretera, ¿verdad? Para advertir a los choferes, pues a los viajantes, pues que había un peligro más adelante, ¿verdad? Pública reparación alivio de algún infortunio. Se introdujeron en el centro de acopio donde estaban recibiendo comida o, no sé, mantas, ropa X para los damnificados de tal tragedia. Ahora, importante es claro, me parece a mí, aprender que debemos tomar en cuenta la naturaleza del objeto, a lo cual está destinado, ¿ok? Yo me metí en el centro de acopio y me llevé toda la harina pan que había en el centro de acopio, que yo sabía, porque se trata de un delito doloso, que era para
los damnificados de yo no sé dónde que hubo allá una tragedia, ¿verdad? Eso sería por aquí. No, yo me metí fue allá en Empresas Polar y me llevé una harina pan. Eso no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Por lo menos con este numeral, ¿ok? Fíjense lo siguiente. Debe tratarse, repito, como es delito doloso, el sujeto activo debe valerse de esta circunstancia. Además, aquí el legislador recalca, debe haber más conocimiento. ¿Por qué? Dice, si la cosa sustraída es de la destinada notoriamente a la defensa pública o a la pública reparación o alivio de algún infortunio. A lo mejor yo me metí en un edificio que estaba por allá en un galpón, mira, y había bastante harina pan y me la llevé. Y me llevé también unas cobijas. Pero me tienen que demostrar que yo sabía y que era notorio que esos objetos estaban destinados a los damnificados de tal parte. Mire, porque a lo mejor las autoridades tenían eso más bien secreto, reservado, X, no había ningún aviso. Yo confesé, yo simplemente lo que soy es un ladrón. Yo me metí ahí, bueno, buscando cualquier cosa y me encontré un poco de harina pan y un poco de cobija. No puede demostrarse que fue notoriamente mi conocimiento de que eso estaba dirigido. Porque vean, la idea es sancionar con una pena más grave a aquel que sabiendo esto y ante lo evidente del destino, vamos a decir público en general, de estos objetos, se apoderan de ellos. ¿Okay? Estos serían las modalidades de hurto calificado, revísenlas con calma. Para concluir, pena 4 a 8 años, pero si se dan 2 o más de las circunstancias, solo en el artículo 453, no en el anterior, la pena aumentaría de 6 a 10 años. Con esto terminaríamos lo que tiene que ver con el hurto. Hurto simple, vimos, tipo básico, incluido el hurto atenuado y el hurto de cosas comunes. Vimos el hurto agravado y vimos el hurto calificado. ¿Ok? Voy a parar aquí este video para continuar en otro inmediatamente después, luego de tomar agua, con el robo y sus modalidades. ¿Ok? De manera que continuamos de inmediato.